A sus tíos no se les había ocurrido una mejor idea, pero antes de salir, tío Vernon se llevó aparte a Harry. «Te lo advierto», dijo acercando su rostro grande y rojo al de Harry. «Te estoy avisando ahora, chico, cualquier cosa rara, lo que sea, y te quedarás en la alacena hasta la Navidad». «No voy a hacer nada», dijo Harry. «De verdad». Pero tío Vernon no le creía, nadie le creía. El problema era que a menudo ocurrían cosas extrañas cerca de Harry, y no conseguía nada con decir a los Dursley que él no las causaba. En una ocasión, tía Petunia, cansada de que Harry volviera de la peluquería como si no hubiera ido, cogió unas tijeras de la cocina y le cortó el pelo casi al rape, exceptuando el flequillo que le dejó para ocultar la horrible cicatriz. Dudley se rió como un tonto burlándose de Harry, que pasó la noche sin dormir imaginando lo que pasaría en el colegio al día siguiente, donde ya se reían de su ropa holgada y de sus gafas remendadas. Sin embargo, a la mañana siguiente descubrió al levantarse que su pelo estaba exactamente igual que antes de que su tía lo cortara. Como castigo, lo encerraron en la alacena durante una semana, aunque intentó decirles que no podía explicar cómo le había crecido tan deprisa el pelo. Otra vez, tía Petunia había tratado de meterlo dentro de un repugnante saco viejo de Dudley, marrón con manchas anaranjadas. Cuanto más intentaba pasárselo por la cabeza, más pequeña se volvía la prenda, hasta que finalmente le habría sentado como un guante a una muñeca. Tía Petunia creyó que debía haberse encogido al lavarlo, y para su gran alivio Harry no fue castigado. Por otra parte, había tenido un problema terrible cuando lo encontraron en el techo de la cocina del colegio. El grupo de Dudley lo perseguía como de costumbre, cuando, tanto para sorpresa de Harry como para los demás, se encontró sentado en la chimenea. Los Dursley recibieron una carta amenazadora de la directora del colegio, diciéndoles que Harry andaba trepando por los techos del colegio. Pero lo único que trataba de hacer, como le gritó a tío Vernon a través de la puerta cerrada de la alacena, fue saltar los grandes cubos que estaban detrás de la puerta de la cocina. Harry suponía que el viento lo había levantado en medio de su salto, pero aquel día nada iba a salir mal. Incluso estaba bien pasar el día con Dudley y Pierce si eso significaba no tener que estar en el colegio, en su alacena o en el salón de la señora Fig con su olor a repollo. Mientras conducía, tío Vernon se quejaba a tía Petunia. Le gustaba quejarse de muchas cosas: Harry, el ayuntamiento, Harry, el banco y Harry. Eran algunos de sus temas favoritos. Aquella mañana les tocó a los motoristas. «Haciendo ruido como locos esos tipos», dijo mientras una moto los adelantaba. «Tuve un sueño sobre una moto», dijo Harry recordando de pronto. «Estaba volando». Tío Vernon casi chocó contra el coche que iba delante del suyo. Se dio la vuelta en el asiento y gritó a Harry: «¡Las motos no vuelan!». Su rostro era como una gigantesca remolacha con bigotes. Dudley y Pierce se rieron disimuladamente. «Ya sé que no lo hacen», dijo Harry. «Fue solo un sueño». Pero deseó no haber dicho nada. Si había algo que desagradaba a los Dursley aún más que las preguntas que Harry hacía, era que hablara de cualquier cosa que se comportara de forma indebida, no importaba que fuera un sueño o un dibujo animado. Parecían pensar que podía llegar a tener ideas peligrosas. Era un sábado muy soleado y el zoológico estaba repleto de familias. Los Dursley compraron a Dudley y a Pierce unos grandes helados de chocolate en la entrada, y luego, como la sonriente señora del puesto preguntó a Harry qué quería antes de que pudiera alejarse, le compraron un polo de limón que era el más barato. Aquello tampoco estaba mal, pensó Harry, chupándolo mientras observaba a un gorila que se rascaba la cabeza y se parecía notablemente a Dudley, salvo que no era rubio. Fue la mejor mañana que Harry había pasado en mucho tiempo. Tuvo cuidado de andar un poco alejado de los Dursley, para que Dudley y Pierce, que comenzaban a aburrirse de los animales, cuando se acercaba la hora de comer, no empezaran a practicar su deporte favorito, que era pegarle a él. Comieron en el restaurante del zoológico, y cuando Dudley tuvo una rabieta porque su bocadillo no era lo suficientemente grande, tío Vernon le compró otro y Harry tuvo permiso para terminar el primero. Más tarde, Harry pensó que debía haber sabido que aquello era demasiado bueno para durar. Después de comer fueron a ver los reptiles. Estaba oscuro y hacía frío, y había vidrieras iluminadas a lo largo de las paredes. Detrás de los vidrios, toda clase de serpientes y lagartos se arrastraban y se deslizaban por las piedras y los troncos. Dudley y Pierce querían ver las gigantescas cobras venenosas y las gruesas pitones que estrujaban a los hombres. Dudley encontró rápidamente la serpiente más grande. Podía haber envuelto el coche de tío Vernon y haberlo aplastado como si fuera una lata, pero en aquel momento no parecía tener ganas. En realidad estaba profundamente dormida. Dudley permaneció con la nariz apretada contra el vidrio, contemplando el brillo de su piel. «¡Haz que se mueva!», le exigió a su padre. Tío Vernon golpeó el vidrio, pero la serpiente no se movió. «¡Hazlo de nuevo!», ordenó Dudley. Tío Vernon golpeó con los nudillos, pero el animal siguió dormitando. «¡Esto es aburrido!», se quejó Dudley. Se alejó arrastrando los pies. Harry se movió frente al vidrio y miró interesadamente a la serpiente.
Si él hubiera estado allí dentro, sin duda se habría muerto de aburrimiento, sin ninguna compañía, salvo la de la gente estúpida golpeando el vidrio y molestando todo el día. Era peor que tener por dormitorio una alacena donde la única visitante era tía Petunia, llamando a la puerta para despertarlo. Al menos él podía recorrer el resto de la casa. De pronto la serpiente abrió sus ojillos pequeños y brillantes como cuentas. Muy lentamente levantó la cabeza hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de Harry. Guiñó un ojo. Harry la miró fijamente, luego echó rápidamente un vistazo a su alrededor para ver si alguien observaba. Nadie le prestaba atención. Miró de nuevo a la serpiente y también le guiñó un ojo. La serpiente torció la cabeza hacia tío Vernon y Dudley, y luego levantó los ojos hacia el techo. Dirigió a Harry una mirada que decía claramente: «Me pasa esto constantemente». «Lo sé», murmuró Harry a través del vidrio, aunque no estaba seguro de que la serpiente pudiera oírlo. «Debe ser realmente molesto». La serpiente asintió vigorosamente. «A propósito, ¿de dónde vienes?», preguntó Harry. La serpiente levantó la cola hacia el pequeño cartel que había cerca del vidrio. Harry miró con curiosidad. «Boa Constrictor, Brasil». ¿Era bonito aquello? La boa constrictor volvió a señalar con la cola y Harry leyó: «Este espécimen fue criado en el zoológico». «Oh, ya veo. ¿Entonces nunca has estado en Brasil?». Mientras la serpiente negaba con la cabeza, un grito ensordecedor detrás de Harry lo hizo saltar. «Dudley, señor, vengan a ver a la serpiente, no van a creer lo que está haciendo». Dudley se acercó contorneándose lo más rápido que pudo. «¡Quita de en medio!», dijo golpeando a Harry en las costillas. Cogido por sorpresa, Harry cayó al suelo de cemento. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que nadie supo cómo había pasado. Pierce y Dudley estaban inclinados cerca del vidrio y al instante siguiente saltaron hacia atrás, aullando de terror. Harry se incorporó y se quedó boquiabierto. El vidrio que cerraba el cubículo de la boa constrictor había desaparecido. La descomunal serpiente se había desenrollado rápidamente y en aquel momento se arrastraba por el suelo. Las personas que estaban en la casa de los reptiles gritaban y corrían hacia las salidas. Mientras la serpiente se deslizaba ante él, Harry habría podido jurar que una voz baja y silbante decía: «Brasil, allá voy». «Gracias, amigo». El encargado de los reptiles se encontraba totalmente conmocionado. «Pero, ¿y el vidrio?», repetía. «¿A dónde ha ido el vidrio?». El director del zoológico en persona preparó una taza de té fuerte y dulce para tía Petunia. Mientras se disculpaba una y otra vez, Pierce y Dudley no dejaban de quejarse. Por lo que Harry había visto, la serpiente no había hecho más que darles un golpe juguetón en los pies, pero cuando volvieron al asiento trasero del coche de tío Vernon, Dudley les contó que casi lo había mordido en la pierna, mientras Pierce juraba que había intentado estrangularlo. Pero lo peor, para Harry al menos, fue que Pierce se calmó y pudo decir: «Harry le estaba hablando, ¿verdad, Harry?». Tío Vernon esperó a que Pierce hubo marchado antes de enfrentarse con Harry. Estaba tan enfadado que casi no podía hablar. «¡Ve a la cena! ¡Quédate! ¡No hay comida!», pudo decir antes de desplomarse en una silla. Tía Petunia tuvo que servirle una copa de brandy. Mucho más tarde, Harry estaba acostado en su alacena oscura, deseando tener un reloj. No sabía qué hora era y no podía estar seguro de que los Dursley estuvieran dormidos. Hasta que los tuvieran no podía arriesgarse a ir a la cocina a buscar algo de comer. Había vivido con los Dursley casi 10 años, 10 años desgraciados hasta donde podía acordarse, desde que era un niño pequeño y sus padres habían muerto en un accidente de coche. No podía recordar haber estado en el coche cuando sus padres murieron. Algunas veces cuando forzaba su memoria durante las largas horas en su alacena, tenía una extraña visión, un relámpago cegador de luz verde y un dolor como el de una quemadura en la frente. Aquello debía ser el coche, suponía, aunque no podía imaginar de dónde procedía la luz verde, y no podía recordar nada de sus padres. Sus tíos nunca hablaban de ellos, y por supuesto tenía prohibido hacer preguntas. Tampoco había fotos de ellos en la casa. Cuando era más pequeño, Harry soñaba una y otra vez que algún pariente desconocido iba a buscarlo para llevárselo, pero eso nunca sucedió. Los Dursley eran su única familia, pero a veces pensaba, tal vez era más bien que lo deseaba, que había personas desconocidas que se comportaban como si lo conocieran. Eran desconocidos muy extraños. Un hombrecito con un sombrero violeta lo había saludado cuando estaba de compras con tía Petunia y Dudley. Después de preguntarle con ira si conocía al hombre, tía Petunia se los había llevado de la tienda sin comprar nada. Una mujer con aspecto estrafalario, toda vestida de verde, también lo había saludado alegremente en un autobús. Un hombre calvo con un abrigo largo color púrpura le había estrechado la mano en la calle y se había alejado sin decir una palabra. Lo más raro de toda aquella gente era la forma en que parecían desaparecer en el momento en que Harry trataba de acercarse. En el colegio, Harry no tenía amigos. Todos sabían que el grupo de Dudley odiaba a aquel extraño Harry Potter, con su ropa vieja y holgada y sus gafas rotas.
y a nadie le gustaba estar en contra de la banda de Dudley. Capítulo 3. Las cartas de nadie. La fuga de la boa constrictor le acarreó a Harry el castigo más largo de su vida. Cuando le dieron permiso para salir de su alacena, ya había comenzado las vacaciones de verano, y Dudley había roto su nueva filmadora, conseguido que su avión de control remoto se estrellara, y en la primera salida que hizo con su bicicleta de carreras, había atropellado a la anciana señora Fig cuando cruzaba Privet Drive con sus muletas. Harry se alegraba de que el colegio hubiera terminado, pero no había forma de escapar de la banda de Dudley, que visitaba la casa cada día. Pierce, Dennis, Malcolm y Gordon eran todos grandes y estúpidos, pero como Dudley era el más grande y el más estúpido de todos, era el jefe. Los demás se sentían muy felices de practicar el deporte favorito de Dudley, cazar a Harry. Por esa razón, Harry pasaba tanto tiempo como le resultara posible fuera de la casa, dando vueltas por ahí y pensando en el fin de las vacaciones, cuando podría existir un pequeño rayo de esperanza. En septiembre estudiaría secundaria y por primera vez en su vida no iría a la misma clase que su primo. Dudley tenía una plaza en el antiguo colegio de tío Vernon, Smithfield. Pierce Polkin también iría allí. Harry, en cambio, iría a la escuela secundaria Stonewall, de la zona. Dudley encontraba eso muy divertido. Allí en Stonewall meten las cabezas de la gente en el inodoro el primer día, dijo a Harry. ¿Quieres venir arriba y ensayar? No, gracias, respondió Harry. Los pobres inodoros nunca han tenido que soportar nada tan horrible como tu cabeza y pueden marearse. Luego salió corriendo antes de que Dudley pudiera entender lo que había dicho. Un día del mes de julio, tía Petunia llevó a Dudley a Londres para comprarle su uniforme de Smithfield, dejando a Harry en casa de la señora Fig. Aquello no resultó tan desagradable como de costumbre. La señora Fig se había fracturado la pierna al tropezar con un gato y ya no parecía tan encariñada con ellos como antes. Dejó que Harry viera la televisión y le dio un pedazo de pastel de chocolate, que por el sabor parecía que había estado guardado desde hacía años. Aquella tarde Dudley desfiló por el salón ante la familia con su nuevo uniforme. Los muchachos de Smithfield llevaban frac rojo oscuro, pantalones de color naranja y sombrero de paja, rígido y plano. También llevaban bastones con nudos, que utilizaban para pelearse cuando los profesores no los veían. Debían de pensar que aquel era un buen entrenamiento para la vida futura. Mientras miraba a Dudley con sus nuevos pantalones, tío Vernon dijo con voz ronca que aquel era el momento de mayor orgullo de su vida. Tía Petunia estalló en lágrimas y dijo que no podía creer que aquel fuera su pequeño Dudley, tan apuesto y crecido. Harry no se atrevía a hablar, creyó que se le iban a romper las costillas del esfuerzo que hacía por no reírse. A la mañana siguiente, cuando Harry fue a tomar el desayuno, un olor horrible inundaba toda la cocina. Parecía proceder de un gran balde de metal que estaba en el fregadero. Se acercó a mirar. El balde estaba lleno de lo que parecían trapos sucios flotando en agua gris. ¿Qué es eso?, preguntó a tía Petunia. La mujer frunció los labios como hacía siempre que Harry se atrevía a preguntar algo. Tu nuevo uniforme del colegio, dijo. Harry volvió a mirar en el recipiente. Oh, comentó. No sabía que tenía que estar mojado. No seas estúpido, dijo con ira tía Petunia. Estoy tiñendo de gris algunas cosas viejas de Dudley. Cuando termine quedará igual que lo de los demás. Harry tenía serias dudas de que fuera así, pero pensó que era mejor no discutir. Se sentó a la mesa y trató de no imaginarse el aspecto que tendría en su primer día de la escuela secundaria Stonewall. Seguramente parecería que llevaba puestos pedazos de piel de un elefante viejo. Dudley y tío Vernon entraron, los dos frunciendo la nariz a causa del olor del nuevo uniforme de Harry. Tío Vernon abrió como siempre su periódico y Dudley golpeó la mesa con su bastón del colegio, que llevaba a todas partes. Todos oyeron el ruido en el buzón y las cartas que caían sobre el tapete. «Trae la correspondencia, Dudley», dijo tío Vernon detrás de su periódico. «Que vaya Harry. Trae las cartas, Harry. Que lo haga Dudley. Pégale con tu bastón, Dudley». Harry esquivó el golpe y fue a buscar la correspondencia. Había 3 cartas en el tapete. Una postal de March, la hermana de tío Vernon, que estaba de vacaciones en la isla de White, un sobre color marrón que parecía una factura, y una carta para Harry. Harry la recogió y la miró fijamente, con el corazón vibrando como una gigantesca banda elástica. Nadie nunca en toda su vida le había escrito a él. ¿Quién podría ser? No tenía amigos ni otros parientes. Ni siquiera era socio de la biblioteca, así que nunca había recibido notas que le reclamaran la devolución de los libros. Sin embargo, allí estaba, una carta dirigida a él de una manera tan clara que no había equivocación posible. Señor H. Potter, alacena debajo de la escalera, Privet Drive 4. Little Whiting, Surrey. El sobre era grueso y pesado, hecho de pergamino amarillento, y la dirección estaba escrita con tinta verde esmeralda. No tenía sello. Observaba a un gorila que no empezaron a practicar su deporte
¡No! ¡Cállense! ¡Que se callen! Ay, ¿por qué a mí? La descomunal